¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vamos a grabar un video más respecto de derecho penal, obviamente. Cristian, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Hoy día vamos a hacer un análisis resumen de lo que ha dejado como criterios el Acuerdo Plenario 4/2019 respecto de un tema importante que es el tema de la reparación civil en el proceso penal. ¿Correcto? Sabemos que el proceso penal hay una acumulación heterogénea, objetiva, ¿respecto de qué? De la pretensión civil y la pretensión penal, que son dos temas totalmente distintos. Eso es lo que primigeniamente tendríamos que definir. ¿Listo? Ha dejado dos criterios respecto de la pretensión civil. Primero habla sobre el tema del sobreseimiento y la absolución respecto del delito y qué pasa con la pretensión civil. Y en segundo lugar, ha dejado un criterio respecto de si lo que precisa el artículo 2001, inciso 1 del Código Civil respecto de los 10 años para la prescripción es un plazo de caducidad aplicado al proceso penal o es un plazo de prescripción. ¿Listo? Esos dos criterios vamos a analizar básicamente. Vamos con el primero. ¿Listo? Y con el primero vamos a nosotros analizar lo siguiente. Nosotros sabemos que en el proceso penal lo que va a buscar la acción pública es defender un interés público. Y este interés público se va a venir ejemplificado en el bien jurídico protegido por el Estado, tutelado por el Estado. El bien jurídico protegido por el Estado es lo que va a ser de interés para el derecho penal. ¿Listo? Nosotros, el derecho penal va a ir en defensa de este bien jurídico vulnerado por una acción típica antijurídica culpable. ¿Listo? Entonces, si tenemos esto por un lado, sabemos que en el proceso civil el tema de daños es una acción eminentemente privada, no hay una acción pública, es una acción privada. Entonces lo que se busca acá restituir o lo que se busca acá como pretensión no es ir tras el bien jurídico protegido por el Estado, que es en el derecho penal, sino que lo que se va a tener que ver aquí es el tema de el daño a un patrimonio. Y como primera idea primigenia tenemos que entender que la pretensión civil no depende del delito, no proviene del daño generado por el delito. ¿Listo? Es un daño totalmente autónomo, por eso que su acción es privada. Pero Cristian, ¿quién ejerce la acción en el proceso penal de la pretensión civil? Por el principio de erogación y por el principio de legalidad, lo tendría que hacer el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público podría ser desplazado por una figura o un sujeto procesal denominado el actor civil. ¿Y qué hace el actor civil? Se constituye en el proceso penal, ¿listo? Actuando justamente bajo esta premisa de la pretensión civil en el proceso penal. Una pretensión eminentemente privada. Entonces, dejando esta primera idea de que el proceso penal tiene un fin distinto al proceso civil, un fin de protección distinto al proceso civil, uno es público y el otro es privado, uno trabaja con bienes jurídicos y el otro con el daño al patrimonio, entonces podemos decir que a pesar de que se lleven en acumulación heterogénea en el proceso penal ambas pretensiones, la pretensión civil es totalmente autónoma de la pretensión penal. Es importante entender esta idea para responder el primer criterio del Acuerdo Plenario 4/2019. ¿Por qué? Porque este criterio al que llega este plenario del 4/2019 es que nos coloca en el siguiente supuesto. Cristian, ¿qué pasa si estamos en etapa intermedia o estamos de repente en investigación preparatoria y el fiscal decide sobreseer? O de repente en etapa intermedia por alguna observación sustancial respecto del control sustancial que hace la defensa técnica, se absuelve de los cargos penales. Quiere decir que no se configura el delito y por lo tanto se tiene que sobreseer la causa, se tiene que archivar el proceso, se tiene que sobreseer en etapa intermedia. Y aquí viene la pregunta, Cristian, ¿qué pasa con el tema civil? Claro, para esto tenemos que entender
que antiguamente se manejaba el tema de la ratio essendi y la ratio cognoscendi, que eran dos teorías que postulaban el tema de la antijuricidad o el juicio de antijuricidad y el juicio de culpabilidad, que eran dos juicios totalmente distintos, el juicio de reproche de la culpabilidad y el juicio de la antijuricidad para ver si la conducta que se había hecho constituía o no constituía el injusto penal. Porque puede ser que a ti te declaren culpable y puede ser que no. Y si no te declaran culpable, eso no quiere decir que no haya un injusto, porque todavía esa conducta terminó siendo antijurídica. Y si fue contra norma, si fue antijurídica, entonces corresponde por esa vulneración al injusto pagar una reparación civil. Ese es el principio básico con el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a entender que para el proceso penal se van a presentar en etapa de investigación preparatoria elementos de convicción que acrediten la configuración de un delito, y en etapa intermedia estos van a subir como medios de prueba. Estos medios de prueba propios del delito, pero también tienen que haber medios de prueba propios de la pretensión civil porque es autónoma. Son dos procesos que están, dos pretensiones que están en un mismo proceso, pero que tienen pretensiones totalmente distintas. Entonces, aquí hacemos la precisión. ¿Y cuál es la precisión y la salvedad? Que puede ser que se sobresea el caso penalmente, pero corresponde al juez de investigación preparatoria en etapa intermedia evaluar si es que no hay, claro, una observación sustancial, formal también respecto a la pretensión civil, calificar esta acusación en el extremo de la pretensión civil y dictar en etapa intermedia un auto de sobreseimiento para el proceso penal, eso es lo que dice el plenario, y un auto de situación a juicio para discutir en juicio ya no el tema penal, porque el tema penal se va a sobreseer, sino discutir en juicio el tema civil o la pretensión civil, con actuación probatoria respecto del hecho dañoso, la antijuricidad, el factor de atribución y todo aquello que es propio del daño extracontractual que se lleva en el proceso civil. Se va a hacer en sede penal frente a un juez penal, quien va a ser la autoridad jurisdiccional competente para resolver esta pretensión civil en juicio oral, oralizado. Eso es lo que determinó. El segundo supuesto sería, ya no estamos en etapa de investigación preparatoria ni en etapa intermedia, vamos a juicio. Y estamos en juicio, y en juicio lo que sucede es que después de toda la actuación probatoria respecto del delito, se logra acreditar que no hay suficientes medios probatorios para poder vincular el delito a tal, para poder imputar el delito a tal persona. Por lo tanto, ¿qué le queda al juez en la sentencia? Emitir ¿qué? Absolución por el tema de la pena, el derecho penal, por el tema del derecho penal. Pero, ¿qué pasa con el tema de la pretensión civil? Hacemos lo mismo que pasaba en etapa intermedia y se fue a citación a juicio, y con citación a juicio se ha dirimido en juicio si es que va o no va al tema de la pretensión civil, se hace lo mismo. Se puede absolver en el tema penal en juicio y se puede sentenciar a favor de la pretensión civil también en juicio. Esa es la segunda postura. Dos criterios: que pasa en etapa intermedia y que pasa en juicio oral. En ambos casos, la pretensión civil, independiente del proceso penal, se continúa y tiene que haber un pronunciamiento, obviamente motivado. Muy bien, primer criterio del Acuerdo Plenario 1/2019, explicado. Segundo criterio del Acuerdo Plenario 1/2019 respecto del plazo de prescripción y caducidad. Sucede que han habido algunos juzgados que han estado aplicando el artículo 2001 del Código Civil, que les voy a leer, que dice: prescribe salvo disposición diversa de la ley a los 10 años la acción personal, la acción real y la que nace de una ejecutoria, que es el caso de la sentencia por reparación civil, y la de la nulidad del acto jurídico. A los 10 años dice que prescribe, pero ha habido juzgados que han estado interpretando este plazo de 10 años como un plazo de caducidad. ¿Y cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Que la prescripción va a tener algunas situaciones en donde se va a poder suspender el proceso, porque la prescripción lo que busca es la persecución, o bueno, la acción de la pretensión civil.
¿no es cierto? Eso es la prescripción. Mientras que la caducidad va a ver estrictamente con la extinción de qué? Del derecho. Y si se extiende el derecho, se extiende la acción, por ende. Entonces los plazos de caducidad están correctamente, dice, tipificados en la norma. Y no tendríamos por qué nosotros interpretar cuando aquí claramente y taxativamente dice que a los 10 años la acción personal, la acción real y la que nace ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico va a prescribir salvo disposición contraria a la ley. O sea, el artículo estaba muy claro, solo que ha habido juzgados que han estado interpretando que después de la ejecutoria de la pretensión civil para el cobro de daños y perjuicios por la parte del actor civil, va a caducar en 10 años. Y eso no podría ser posible, dice. De ninguna manera podría interpretarse esa norma. Claro, porque si lo tomamos como un plazo de caducidad, el plazo de caducidad no se suspende. Es el efecto del tiempo el que caduca el derecho. Haya o no haya alguna acción para poder cobrar, por así decirlo, el daño causado. Es por eso que lo que determina el plenario es, de acuerdo al artículo 1996, que se va a interrumpir la prescripción por dos, o una por el reconocimiento de la obligación, o la otra podría ser por la intimación de constituir en mora al deudor. ¿Listo? Que esto podría ser, por ejemplo, en una vía ejecutiva, después de una sentencia estimatoria de la pretensión civil en el proceso penal. Entonces, ¿cuál es la conclusión del segundo criterio de respecto del plenario 4/2019? Tenemos que no se puede interpretar el artículo 2001, inciso 1 del Código Civil de los 10 años como un plazo de caducidad, porque se estaría afectando la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Listo? Y se tiene que interpretar como un plazo de prescripción. Y si es un plazo de prescripción, cualquier acción que haga la parte beneficiada con esta sentencia va a suspender el plazo y va a ser posible que esta resolución efectivamente se cumpla. Si fuera un plazo de caducidad, esto no sería así. Bien, mis queridos amigos, no se olviden de darle like al video, comentar, dejar sus comentarios y seguir aprendiendo en este mundo maravilloso del derecho penal. Saludos.